Hola, mi nombre es Dana y hoy vengo a hablarte sobre las diferentes ideologías que se desarrollaron en el siglo XIX en México, poco después de que éste se empezó a forjar a través de la independencia. Vengo a explicar este tema porque creo que hay personas que todavía se confunden un poco con los conceptos o las ideologías que buscan los liberales, los conservadores y los radicales, y eso es lo que vengo a explicar hoy. Con la consumación de la independencia y el fin del imperio de Iturbide comienza para México un nuevo periodo de gestación de su identidad política, con el lento surgimiento de un nuevo Estado nacional que sustituiría al viejo Estado colonial. En este periodo conocido como el México independiente se enfrentarán dos grupos políticos antagónicos con dos propuestas y sistemas políticos opuestos. Durante los primeros 22 años intentaron gobernar el país más de 40 presidentes. Pero bueno, para iniciar este estudio, identifiquemos las ideologías de cada uno de estos grupos políticos. El liberalismo es una corriente política que aspiraba a la creación de países unidos por grupos nacionales con la firme intención de eliminar el absolutismo que tanto había dañado a las economías y no permitía una democracia e igualdad. Es por lo que una de sus principales propuestas era implementar una república la cual estuviera dirigida por autoridades civiles, bajo un régimen democrático sustentado en la voluntad y el voto. Estas ideas, que en un principio resultaron innovadoras y propiciaron una de las más grandes revoluciones libertadoras, la francesa, permitieron que por primera vez se eliminara la monarquía y se sentenciara a un monarca, pero este mismo hecho dio paso al surgimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, que con el tiempo hoy los conocemos como derechos humanos. Las ideas liberales consideraban al individuo y el ejercicio de la libertad como uno de sus principales ideológicos básicos, pues en este último residía el pensamiento, expresión, asociación, entre otros. De igual forma defendía la igualdad entre los individuos ante el Estado, es decir, que todos deberían gozar de la igualdad ante la ley como un derecho básico. Para ellos nadie debía tener privilegios, por lo cual pugnaban por la existencia de los fueros, los cuales son el conjunto de privilegios o extensiones jurídicas de las cuales goza un territorio o una persona, es decir, que cada estado se gobernara con sus propias leyes, pero permaneciendo todos unidos como una federación. Los liberales se dividieron en dos grupos, los cuales son los liberales moderados y los liberales radicales, los cuales estaban influidos por las corrientes de pensamiento que habían surgido en Europa. Estas ideologías políticas emanaban de los grupos secretos llamados logias masónicas. La ideología liberal fue un movimiento contra el poder absoluto del Estado, en respuesta contra el despotismo de estos gobiernos, en los cuales de alguna forma los monarcas se creían dueños de todo. Pero bueno, empezamos con los liberales moderados. Eran partidarios del capitalismo, pero con cierta intervención por parte del Estado que favoreciera a los propietarios y comerciantes. Tenían su fundamento teórico con las ideales de las obras de Jeremy Bentham y de los economistas españoles. Ellos permitían cualquier cambio que no amenazara la posición social de sus miembros, ya que la mayoría eran acaudalados y de posición elitista, eran seguidores del centralismo y en ocasiones apoyaron el establecimiento de una monarquía. Los liberales radicales defendían el federalismo, la libertad de expresión, la separación de la Iglesia y el Estado, la división de poderes, luchaban por abolir los fueros y restar los privilegios a las clases altas, impulsaban el capitalismo económico, la eliminación del latifundismo, libertad de cultos y quitar la Iglesia de su dominio en el sistema educativo. Se inspiraron en la institución política estadounidense. Estos se agruparon en el Partido del Progreso, que posteriormente se llamó Partido Liberal. Pueden considerarse como el antecedente de los partidos políticos. Opositor al liberalismo, que apoyaba la existencia de las monarquías y de los abusos de los reyes, que sustentaba el derecho divino, parte de su justificación de la ideología conservadora. Ellos deseaban una monarquía en la que se respetaran los fueros del clero y del ejército, porque consideraban que un país heterogéneo no se podía aplicar la ley por igual para todos. Defendían el respeto a las autoridades, incluidas las de la Iglesia, y consideraban que el poder de esa institución debía estar unido al poder del Estado y que la región católica debía ser la única permitida en México, pues una sociedad secular, es decir, que se permitiera la libertad de cultos, atentaba contra valores católicos. Ellos planteaban que los males del país se debían a la falta de un gobierno fuerte y que una república federal no correspondía a la tradición monárquica a la que la población estaba acostumbrada. Sin embargo, algunos conservadores optaban por la república central. Y por último, la ideología radical que ya habías mencionado antes. El radicalismo surge originalmente del liberalismo y los movimientos liberales de los siglos XVIII y XIX y fue durante mucho tiempo la orientación política de la izquierda burguesa.
Los demócratas radicales lucharon por el sufragio universal y un sistema de pérdida de poder de la Iglesia y la república parlamentaria como forma de gobierno. Sus ímpetus reformistas se amortiguaron y el radicalismo apoya en general posiciones de centro, con fuerte hincapié en la ética cívica, la democracia política, un planteo económico moderadamente estatista y cierto asistencialismo social. Actualmente, los partidos radicales asumen posturas relacionadas al socialliberalismo, la socialdemocracia y el progresismo. En conclusión, podemos observar que tanto los liberales como los conservadores tenían ideas totalmente diferentes, eran totalmente polos opuestos y al final, pues creo que actualmente podemos ver que los liberales o los radicales, que fue el movimiento que se desarrolló a través del liberalismo, son los que actualmente rigen en México.